Yo te busco, recibe mi adoración. Dígaselo al Señor esta mañana. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Decimos te anhelo, te anhelo, que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Tomamos este tiempo para agradecer al Señor por el sacrificio en su cruz, que hoy nos da libertad, que nos da salvación, que podemos tener libre acceso a Él. Podemos decirle: Señor, te glorificamos, Señor, por tu sacrificio en la cruz, porque hoy podemos vivir una vida libre en ti, una vida en libertad, en victoria. Gracias, Señor. Cuando recuerdo la
Decimos, cuán gloriosa es su cruz, cuán gloriosa es su cruz. Debo yo morir para vivir en libertad. Cuán gloriosa es su cruz, cuán gloriosa es su cruz. Por tu gracia nos reunimos hoy para adorar. ¿Con qué podría pagarte, Señor, la vida misma? Jamás bastará para pagar tan inmenso amor. Decimos, mas hoy te entrego todo lo que soy. Cuán gloriosa es su cruz, cuán gloriosa es su cruz. Debo yo morir para vivir en libertad. Cuán gloriosa es su cruz. Recibe gloria. Tu cruz. Gracia nos reunimos hoy para adorar. Decimos, cuán gloriosa es su cruz, cuán gloriosa es su cruz. Debo yo morir para vivir en libertad. Cuán gloriosa es su cruz, cuán gloriosa es su cruz. Por tu gracia nos reunimos hoy para adorar. Recibe gloria, Señor. Cuán gloriosa es tu cruz, Señor. Te glorificamos, Señor. Te entronamos en este día, Señor. Toma tu lugar en nuestros corazones, en nuestra mente y en esta iglesia, Señor. Pueden tomar asiento. El domingo pasado iniciamos una temática que tiene que ver con la sanidad. La sanidad de nosotros como personas, de las familias. La sanidad en cuanto a tantas heridas que se van traspasando de generación en generación. Y estuvimos hablando de eso, porque el Señor nos está llevando como iglesia a un proceso de sanar en nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones interpersonales. Sanar. Vimos que el panorama era desolador porque generación tras generación van cosechando heridas de padres que también vienen heridos, que a su vez vienen heridos por sus mismos padres, y así va pasando. Y muchas veces los pecados se traspasan de generación en generación y las conductas se traspasan de generación en generación y uno termina haciendo cosas que uno dijo nunca la voy a hacer o al revés. Entonces es importante tocar esta temática porque como iglesia nosotros estamos llamados a romper con todo esto y a traspasar ahora el amor de Cristo a los demás, partiendo por casa, partiendo por la familia. Solo Dios puede sanar las heridas del alma. Y eso es un tema importante. No es el humanismo,
no son las filosofías. Solo Dios puede sanar las heridas del alma, las que están ahí. Y en ese contexto, el domingo pasado analizamos la familia de Isaac primero y después de Jacob y vimos los preferitismos, ¿no es cierto?, los problemas que surgían ahí. Hoy día vamos a analizar otra familia. Vamos a 2 Samuel, capítulo 13. ¿Tienen Biblias? Qué bueno que todos las trajeron. 2 Samuel, capítulo 13, del 1 al 15 voy a leer. Pasado algún tiempo sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonadab y que era hijo de Simá y sobrino de David. Jonadab le preguntó a Amnón: ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Es que estoy muy enamorado de mi hermana Tamar, respondió Amnón. Jonadab le sugirió, acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile, por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla, preparar la comida aquí mismo y que ella me la sirva. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo: por favor, que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo 2 tortas y que me las sirva. David envió un mensajero a la casa de Tamar para que le diera este recado: ve a casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Tamar fue a la casa de su hermano Amnón y lo encontró acostado. Tomó harina, la amasó, preparó las tortas allí mismo y las coció. Luego tomó la sartén para servirle. Pero Amnón se negó a comer y ordenó: fuera de aquí todos, no quiero ver a nadie. Una vez que todos salieron, Amnón le dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amnón a la habitación. Pero cuando se le acercó para darle comer, él la agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó: no, hermano mío, no me humilles, que esto no se hace en Israel, no cometa esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey. Con toda seguridad no se pondrá que yo sea tu esposa. Pero Amnón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Así que le dijo: levántate y vete. ¿Habían escuchado esta historia? 2 Samuel 13. Hijos de David. David tuvo varias señoras. Amnón era hijo de una señora, Tamar era hijo de otra señora, o sea, eran medio hermanos. Habían hartos medio hermanos por ahí en el palacio. Resulta que Amnón se enamoró de esta media hermana llamada Tamar. Pero vemos en realidad que no era amor propiamente tal, era más bien calentura. Y lo que pasó ahí es que urdó un plan con un primo, sobrino de David, parte de la misma familia. Y el plan era que ella se acercara a él. Así que se hizo el enfermo y cuando se acercó, él la tomó por la fuerza y la violó. Y una vez que la violó, surgió odio en él, el pecado, y la echó. En la familia de David, 2 hijos de él. El tema de abuso sexual y esas temáticas como ocultas, familiares, son muy dolorosas, son re difíciles de enfrentar y nadie las quiere hablar. Son esos pecados familiares que están ahí y de alguna forma todos saben, pero nadie lo quiere mencionar. Son temas muy dolorosos, muy ocultos y que traen muchas consecuencias. Estamos hablando en la familia del rey David, el que era conforme al corazón de Dios, el que escribió más capítulos que nadie de la Biblia, 73 salmos. Ahora, Tamar tenía un hermano completo, no medio hermano como Amnón, un hermano completo que era Absalón. ¿Qué fue lo que pasó después? Pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó: ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano, no te angusties por esto.
Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que había hecho a su hermana. Fíjense las dinámicas familiares acá y lo semejante que muchas veces son nuestras familias. Absalón le dice a Tamar, no digas nada, es familia. Por otro lado, Absalón nunca lo conversa con su hermano Amnón y lo odia. Y David, el rey, se enteró. ¿Y qué fue lo que hizo? Nada. Estaba enojado. ¿Se dan cuenta las dinámicas? Evitativas. Poner la herida debajo de la alfombra. Es que esto nunca pasó. Silencio, angustia, desconsuelo, enojo, odio. Absalón indignado, una familia quebrada, pero en silencio. Todo oculto. Y no hubo castigo, y no hubo proceso, y nada. Aquí no pasó nada. Una gran herida, muy dolorosa, no enfrentada, no sanaría, sino que se infectaría. ¿Y saben qué? Explotaría en el peor momento y de la peor forma. Porque las heridas no tratadas y no enfrentadas revientan, porque se infectan. Pasaron 2 años. Y 2 años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón, en Baal Hazor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Absalón le dijo a sus hombres, esperen hasta que Amnón se emborrache. Entonces a mi señal, mátenlo. No tengan miedo. Yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Enseguida los otros hijos del rey montaron las mulas y huyeron. Una historia de herida cubierta, no enfrentada, terminó en asesinato entre hermanos. Y Absalón mató a Amnón. Esto provocó un quiebre entre Absalón y David, el papá. Y no se vieron, y David lo tuvo expulsado, hasta que después, por la intercesión del general que tenía David, llega nuevamente Absalón, pero la relación estaba quebrada. Y finalmente esto va a llevar a un golpe de estado. Y Absalón le va a quitar el trono a David. Heridas. Probablemente una herida que parte acá, porque el papá no hizo nada. Porque las heridas siempre van a generar conducta y van a reventar y de alguna forma van a herir a otros, a menos que la enfrentemos y que sanemos. Y en esa conspiración que Absalón hace contra David, David no se defendió, ¿se acuerdan? Y se fue. ¿Y por qué? ¿Habrá estado subyacente esto? La culpabilidad. ¿Por qué salen esta clase de historias en la Biblia? Historias que nos confrontan, que vemos y decimos, pero ¿qué onda? ¿Por qué sale esto? Porque la Biblia no idealiza al ser humano, no idealiza a las familias. La Biblia sabe que todos estamos heridos y todos herimos, hasta los mejores representantes de la humanidad como David. Todos cargamos con trancas del pasado, tal vez con secretos familiares ocultos, con dramas no resueltos. Todos tenemos tal vez cosas escondidas debajo de la alfombra que pensamos, con el tiempo irá a sanar. Pero no sanan solas. En algún momento van a explotar. Son heridas que están, por mucho que las ignoremos, existen. Pasaron 2 años en esta historia y la herida seguía ahí, y seguía el odio y seguía el rencor, que fue creciendo. Entonces, la Biblia habla de familias imperfectas, igual que las nuestras. Debemos dejar de arrancar de esa realidad. Y tenemos que empezar a reconocer las heridas, las trancas, reconocer que estamos averiados. ¿Y después qué hacer? Después de reconocer que era lo primero, paso 2 era entregárselo a Dios. ¿Se acuerdan? Hasta ahí llegamos el domingo pasado. El paso 1 es reconocer la herida, reconocer que está ahí, dejar de arrancar, enfrentarla, tomarla y decir, Señor, aquí está la herida, pedirle sanidad.
Es el punto 2. Ahora, el punto 3, para sanar, ¿qué es lo que viene después? Viene el obedecer, el aplicar los principios que Cristo nos enseña en su palabra. Aplicar el Sermón del Monte, aplicar lo que Él nos enseña en los evangelios. Reconocer la herida, ahora lo voy a poner en términos medicinales que puede ser más fácil tal vez. Una herida superficial, ¿ya? Una herida que tengamos en el brazo. Si no reconocemos que está ahí la herida, no vamos a acudir a un lugar para que hagan curaciones. Una vez que hemos reconocido, sí, en realidad esta es una herida profunda, tenemos que ir a un lugar que hagan curaciones. Vamos al lugar. Eso ya es el segundo punto, ¿no es cierto? Entregar esa herida a alguien para que haga algo. Ahora, esa herida probablemente, si lleva harto tiempo ahí, si está sucia, está infectada. Y ahí es donde viene el tercer punto. Por un lado es reconocer la herida, en segundo lugar ir a aquel que puede sanar, que es el médico de médicos llamado Jesucristo, pero en tercer lugar es seguir también el tratamiento que Él nos vaya a dar. Porque de nada me sirve ir y decirle, ya, listo, ¿qué tengo que hacer? Esto y lo otro, listo, y no hacemos nada. El tercer lugar tiene que ver con poner en práctica los principios del reino, que van a ser sanadores para nuestra alma. Y en ese caso, en el caso de las heridas familiares, el remedio principal, el antibiótico de elección se llama perdón. El perdón es una de las herramientas más potentes que tenemos en cuanto a la sanidad del alma. Perdonar no significa declarar inocente a las personas. Porque las personas que nos hirieron, claro, son culpables. Sino que lo que significa dejarla libre de mi juicio y entregársela a las manos de Dios, que es el único juez justo. Eso es perdonar. Es soltar. Soltarlo yo. Y eso me va a liberar a mí mismo. Y entregarlo a las manos del Señor y confiar en Él. Que Él hará, según como a Él le parezca. Piense en un momento en esa persona que tal vez lo traicionó, le dijo algo, lo engañó, le hizo daño, abandonó. Y tantos años que tal vez hemos estado aferrados a la falta de perdón, pensando que con eso de alguna forma estamos retribuyendo al otro lo que se merece. Pero tal vez la otra persona no está ni ahí si lo perdonamos o no, y que es generalmente el caso. Lo único que seguimos creciendo en la herida somos nosotros mismos, al no soltar y entregarlo en las manos del Señor. Esto es como cuando cazan los monos. La cacería de monos es cuando las personas, eso se usa más en la India y más hacia el oriente, ponen en unos árboles, unos huequitos que tienen los árboles, ponen unas nueces, semillas. Entonces los monos meten la manito, agarran la semilla y cuando quieren salir, no pueden salir, porque el puño no sale. La mano es tiradita así, pero el puño no. Y como tienen las nueces agarradas, no quieren soltar. Así que se acerca el cazador y el mono grita y grita y grita, pero no se suelta. No suelta eso. ¿Quién es el afectado? El mono. ¿Saben que el tema del perdón es igual? Porque en el tema del perdón, los que no soltamos somos nosotros, no el ofensor. Generalmente el ofensor hasta se olvidó. Nosotros no. Y estamos como monos agarrados. Y el enemigo nos agarra como presa. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es soltar y decir, Señor, pongo esta ofensa, estas cosas en tus manos. Tú eres el único juez justo. El problema es que a veces dudamos de Dios, no lo conocemos bien. Entonces nos parece que es como un sistema judicial injusto donde yo entrego al ladrón y después sale en 5 meses otra vez. Y el medio esfuerzo que hice y después anda peor. Pero con el Señor no es así. El Señor sí está a cargo de la justicia en el mundo. Y Él sí la lleva a cabo. Cuando empiezo a conocer a Dios y me doy cuenta que Él es mi papá, no solo el juez, sino que además es mi papá, me ama, me quiere, y que Él es justo, es más fácil soltar. Porque estoy soltando esa herida en las manos de mi Padre celestial. Por eso es importante el segundo punto de la sanidad, el entregar a Dios, porque implica también confianza.
implica confiar en Él. Implica reconocer que está la herida, pero también saber y confiar, depositar mi confianza en el Señor de que Él sí puede sanar y Él sí puede hacer lo correcto. Él sí lo va a hacer. Así que debemos soltar nuestros padres, hermanos, expareja, qué sé yo, la cantidad de heridas que tenemos acumuladas. Soltar en las manos del Señor. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. ¿Se dan cuenta? El perdón. Porque está escrito, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Los principios de Dios van a ser sanadores al vivirlos, no al escucharlos, al vivirlos. Tal vez tanto tiempo que estamos peleados con la pareja, matrimonio, hijos, al mal debemos responder con bien. No nos corresponde a nosotros el juicio. A nosotros nos corresponde perdonar y poner en práctica los principios de Dios, que van a sanar ¿a quién? A mí mismo. Y de paso probablemente también al otro. Porque el amor sana. Entonces, nuestra labor no es ser jueces, sino que amar porque Dios nos amó primero. Nuestra labor no es ser jueces, sino que perdonar. Al mal responder con bien. Actuar con misericordia. Actuar con paciencia. Actuar con todas esas cosas que hemos conversado tanto tiempo ya este año. Que hemos ido desprendiendo del Sermón del Monte. Y cuando Jesús terminó el Sermón del Monte dijo, si ustedes ponen esto en práctica, significa que la casa va a estar sobre la roca. ¿Se acuerdan? Entonces, poner en práctica los principios de Dios en estas circunstancias es lo que va a sanar. Es que tú no sabes lo que me hicieron. No, la verdad es que no sé. Pero Jesús sí sabía y sin embargo nos dio esta parábola. Vamos a Mateo capítulo 18. Que tengan Biblias, Mateo capítulo 18. Mateo 18, 21. Versículo 21 dice así. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Tanto, Señor? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendiera a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esta parábola la conocemos, pero generalmente la pasamos bien rapidito, porque como que nos pone incómodas. Nos incomoda, así como
nos gusta esa parte cuando el siervo dice, es que no puedo pagar esto, necesito que me perdone. Y el amo dice, ya, te perdono. Tenía que pagar una cantidad de miles de monedas de oro que era impresionante. Algunos calculan ahí prácticamente unos 2.300 millones de días laborales, algo así. Era un tema que era imposible pagar. Y el rey se lo perdona. Ahora, él sale, este siervo, y afuera hay alguien que le debe 100 monedas. ¿Le debe? Sí. ¿Era culpable el que le debía? Sí. Pero ¿a dónde está el tema acá? Es que a él mismo le habían perdonado. No es que la otra persona estuviera bien porque le debía, pero también a él le habían perdonado una deuda. Y con él habían actuado con misericordia. Así que lo que el rey demandaba de él era misericordia. Cosa que él no tuvo, sino que clamó por la justicia. El problema es que si él hubiese clamado por justicia con su propia vida, habría estado frito. Pero ahora, como clamó por justicia por el otro, el rey dijo, ya bueno, ¿tú quieres que sea justo? Listo, a la cárcel hasta que me pagues. ¿Se dan cuenta? ¿Clamamos por justicia por el otro? Es importante esta parábola, ¿saben por qué? Porque dice algo que es súper severo, pero que tenemos que tomar en cuenta en este punto del perdón. El Señor nos perdona, es verdad. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Pero, y aquí viene el pero, si después nosotros no perdonamos a los demás, al parecer ese perdón lo puedes retirar de vuelta. Yo te perdoné y tú no perdonas, entonces yo tampoco. Miren, hay otro versículo más que habla de esto. Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Dios siempre toma la iniciativa y Él nos perdona si nos arrepentimos. Pero una vez que extendió el perdón, si nosotros nos seguimos extendiendo ese perdón a los que nos hieren, al parecer el perdón puede ser retirado. Por lo menos eso un poco lo que muestra esta parábola. No quiero meterme a profundidades teológicas, simplemente le estoy mostrando estos versículos y yo creo que tenemos que considerarlos. Porque si Dios actuó con tanta misericordia con nosotros, ¿cómo estamos actuando nosotros? Debemos perdonar. Debemos extender misericordia a otros. Generalmente hay una gran herida con respecto a los padres. Es que no me tomaron en cuenta, es que fueron malos papás, es que me golpearon, esto y lo otro. Y es verdad, son culpables. Pero ellos también fueron niños y también fueron heridos. Y si empezamos a pensar en los abuelos, ¿y cómo trataron los abuelos a esos papás? No, es que los abuelos también eran malos. ¿Y quién educó a esos abuelos? Y empezamos a pensar en los bisabuelos. No, es que los bisabuelos también los dejaron tirados. ¿Se dan cuenta? Y las heridas se van traspasando de generación en generación. Y todos vamos actuando en misericordia. Y se van rompiendo las familias. Porque vamos viendo y decimos, pero es que ¿cómo? Y después nuestros hijos nos dicen a nosotros, es que ¿cómo? Y los nietos después. La única forma de romper estos ciclos es a través de los principios del reino de los cielos, que es poner en práctica, por ejemplo, esto, perdonar. El que rompe el ciclo en este caso es el Señor, que nos perdona primero. Él rompe el ciclo. Nosotros tenemos una deuda que es insaldable con Él, es incalculable. Así que el precio que Él pagó también es incalculable, su propia vida. Como Él pagó tanto por nosotros y nos perdonó tanto, también debemos perdonar. Y no solo 7 veces, 70 veces 7. Entonces, es un tema complejo. Ahora, ojo, siempre en este punto del perdón, quiero dejar en claro, si usted está en la casa, está siendo golpeado o abusada, tiene que recurrir a la ley, porque eso es contra la ley. ¿Ya? Cuando estamos hablando del perdón, no significa que tiene que seguir dejando que le peguen en la casa, porque no es así, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de proceso de sanidad interior, pero también
hay veces que hay que alejarse del cuchillo, ¿ya? Eso aparte, un paréntesis. Entonces, respecto a la sanidad, tenemos que actuar con misericordia, nos dice el Señor. Así como Él actuó con nosotros con misericordia. Porque si no, el perdón tal vez nos puede ser retirado. Imaginemos las heridas que tal vez tenemos no de la familia, de las iglesias. Muchos vienen de otras iglesias. Heridas que se han ido formando a través de las relaciones interpersonales, o con los pastores, o con nuestra iglesia, o conmigo. En primer lugar, les quiero pedir perdón. Si como iglesia lo hemos herido, o yo la he herido, o lo he herido de alguna forma. No ha sido la intención, pero pasa. ¿Pasa por qué? Porque todos somos heridos, entonces es problemático. Pero también le ruego que mire a las congregaciones con misericordia, porque todos estamos heridos y estamos intentando avanzar en el camino del Señor. Nos equivocamos, claro, mucho. Miremos con misericordia, así como el Señor nos mira con misericordia. Ahora, con respecto al perdón, uno de los temas que también es importante a considerar es que debe ser específico el perdón. No es una cuestión así como general. No, yo lo perdono por todo. No. Hay heridas y heridas. Imagínense que tenemos un cuerpo, también tenemos un alma que está lleno de heridas, ¿no es cierto? De cortes, lleno de contusiones. Y la curación no es ponerse bajo la ducha y listo. Se lavaron toda la herida a la vez. No. Hay que enfrentar una por una. Porque cada una tiene connotaciones distintas. Alguna habrá que suturarla. Otra no, hay que limpiarla. Hay que abarcar herida por herida. Eso significa ser específico. Significa recordar estos procesos que hemos vivido y empezar a reflexionar en esas cosas que siguen pegadas ahí en nuestra mente. Las palabras hirientes, como dije el domingo pasado. Hay palabras que siguen ahí. Eso es una herida específica. Perdonar esas palabras hirientes. O los abandonos, una herida específica. Tratar y perdonar el abandono. O las manipulaciones. Entonces no es solo decir, no, es que yo perdono a mi hijo. O yo perdono a mi marido o mi esposa. O yo perdono a mis papás. Está bien, es el primer paso. Pero ahora viene, ¿por qué los perdonas? Herida por herida. Y ese es el verdadero desafío. No, es que en realidad yo perdono a mis papás por las manipulaciones. Señor, yo pongo ante ti a mi padre, a mi madre por las violencias. Yo pongo ante ti a mi esposa y lo perdono por el egoísmo, por la indiferencia. Heridas específicas que nos han marcado. Y esas son las que tenemos que tratar. Por el rechazo, por la falta de afecto, que al final me ha llevado a tener una vida hipersensible a las circunstancias y hipersensible a la soledad. Y cuando algo me dicen, al tiro me siento mal. Perdonar por las comparaciones y por los preferitismos, por la injusticia, por los abusos. Son heridas específicas y se tienen que tratar de forma específica. Entonces, en ese sentido, todas esas escenas que hemos estado recordando en este tiempo, que ha sido sumamente doloroso, no podemos llegar y decir, ya, perdono todo. No, tenemos que tratar una por una. Una por una. Son palabras que nos han marcado, hechos que nos han marcado. Y lamentablemente en la sanidad no hay atajos. No hay atajos. Tenemos que llegar ante el médico de médicos y presentarle herida por herida. Y sanar herida por herida. Es un proceso largo, un proceso doloroso. Pero un proceso que traerá fruto de sanidad. Y cada uno de estos 3 pasos va a ser doloroso y va a ser largo. El reconocer la herida. Estas cosas que están debajo de la alfombra y uno nunca quiso tomar en cuenta. El parar y tomarlo en cuenta y decir, sí me duele y sigue estando ahí a pesar de que hayan pasado 40 años. Eso va a ser doloroso. El segundo paso es decir, Señor, acá está mi herida y te lo entrego a ti, va a ser doloroso. Y confiar en Él. Y duele todo eso.
Y el tercer paso va a ser igualmente doloroso: responder al mal con bien, el perdonar, el actuar con misericordia, el actuar con longanimidad, como dice también Gálatas 5:22, con paciencia. Y una de las formas que sirve realmente para seguir avanzando en este proceso, una ya le dije, es mirar con misericordia y entender de que todos hemos sido heridos, también nuestros ofensores. Así como ellos hieren, han sido heridos. Y todo ofensor también es víctima. Porque todos somos víctimas y todos somos ofensores. Entonces, tener ese conocimiento es importante para dar pasos de sanidad. Ahora, por otro lado, tal vez sirva a más de alguno agradecer a Dios por las cosas buenas de esa persona que cometió esa falta contra nosotros, ya sea la pareja, los papás, la iglesia, porque todos también tienen cosas buenas. Tal vez tengan 1000 cosas malas, ya, 1000, pero debe tener una buena. Agradezca al Señor por esa cosa buena. Tal vez los papás te dicen, no, es que no tenían nada bueno. Esfuércese y búsquele algo bueno. Una cosa. Y agradezca al Señor por esa cosa. Porque eso fue una herida menos. ¿No es cierto? Entonces también eso es importante. Porque tal vez no sea su caso, pero hay mucha gente que se ahoga realmente en un vaso de agua. Y en realidad los papás no eran tan malos. Pero sí lo hirieron en 2, 3 cosas, 5 cosas, hasta 10 cosas. Pero tal vez habían otras 50 que eran re buenas. Entonces también tenemos que ver el otro lado y ser agradecidos con el Señor. Y también lo mismo en el matrimonio. Tal vez mi pareja, no sé, no es perfecta, obviamente. Y peleamos harto y todo. Bueno, pero también debe tener cosas buenas. Si por algo nos casamos, ¿no? Agradezcamos al Señor por esas cosas buenas, en vez de centrarnos siempre en lo malo. Y eso nos va a ayudar a perdonar, a mirar con ojos de misericordia. Y si entendemos además el pasado de nuestros ofensores, que tal vez también ellos fueron abandonados y también ellos fueron abusados, entonces cambia el tema. Tenemos que levantar un poco más la mirada y entender que estamos en medio de una humanidad caída que se ha herido todas las generaciones, desde Adán en adelante. Y todas las generaciones han herido. Y todos somos víctimas y todos somos ofensores. Y el Señor nos mira con misericordia igual. Y si Él nos perdona, debemos perdonar. Debemos perdonar. Porque también los estafadores, y también los ladrones, y también los violentos, y los abusadores, y los manipuladores, también ellos sufrieron desde su temprana edad. Cada uno de ellos, igual que nosotros. Solo el perdón, la misericordia y el amor pueden romper el círculo vicioso de las heridas transgeneracionales. No hay otra forma. Y por eso decía el domingo pasado, es bueno orar por cortar maldiciones familiares. Sí, es bueno, pero no basta. Porque tiene que ver con poner en práctica los principios de Dios. La misericordia, el amor, va a romper esos círculos viciosos de herir y seguir hiriendo. Dios partió rompiendo ese círculo vicioso. Él ya lo hizo. Él ya nos dio el gran impulso, el gran perdonazo inicial. Él ya nos dio ese gran empujón inicial. No volvamos atrás. Tenemos un llamamiento que es supremo, que es digno. Fíjense, por tanto yo, prisionero por servir al Señor, dice Pablo en la cárcel de Roma, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Él dice, ustedes tienen un llamamiento que es supremo, es digno. Hace un par de domingos atrás hablamos de que somos la novia de Cristo. Estamos llamados a ser consubstanciales con la Trinidad, como decía Pedro. Entonces, el llamado es supremo. ¿Cómo vivir ese llamado supremo? Dice él. Sean siempre humildes, amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible para mantenerse unidos
en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Eso es caminar conforme al llamamiento. Y si nos damos cuenta, todos estos puntos que pone ahí, que también son fruto del Espíritu, todos esos puntos rompen el círculo vicioso de las heridas transgeneracionales y sanan. Nos sanan a nosotros y sanan a los demás. No hay nada más sanador en este mundo que alguien que nos mire sin juicio, sino que con afecto y cariño, a pesar de que lo andamos mordiendo como quiltro herido. Eso significa andar según el llamado, la dignidad a la cual hemos sido llamados en Cristo. Así que en Dios sí podemos romper el círculo vicioso. Yo sé que son temáticas muy duras y muy difíciles, pero si no sanamos vamos a herir. Y no solo vamos a herir nuestra familia, vamos a herir la iglesia y vamos a herir todo. Debemos sanar, debemos enfrentar. No caigamos en la problemática que cayó la familia de David. En esos pecados ocultos familiares no enfrentados y nunca conversados y que terminaron en rebeliones, en asesinatos y que afectaron toda una nación porque era la familia del rey. No podemos caer en eso. Debemos enfrentar la herida y sanarla en Cristo. Así que quiero animarlos con este último versículo que dice así: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, dice el Señor. Y ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en la soledad. Y eso es para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Jesucristo, porque en ti hay esperanza. Tal vez hemos vivido generaciones, Señor, de desesperanza, de herida. Tú conoces, Señor, las adicciones de nuestras familias, tal vez alcoholismo, Señor, las violencias, los abusos, los pecados, Señor. Tú conoces cada una de esas heridas familiares que están. Tú conoces nuestras relaciones, madre-hija, padre-hija, madre-hijo y padre-hijo. Tú conoces nuestros matrimonios. Tú conoces, Señor, nuestra vida. En este momento reconocemos que todos somos heridos y no solo eso, que también todos somos ofensores. Te damos gracias por tus misericordias en nuestra vida y queremos extender esa misericordia también a los que nos han hecho daño. No son inocentes, pero tampoco nosotros somos inocentes. Somos justificados, que es distinto, Señor, porque tú moriste por nosotros. Señor, en este momento queremos perdonar a nuestros padres, cónyuges, hijos, familiares, las iglesias, pastores, Señor, que nos han herido. Queremos perdonar. Y queremos perdonar específicamente. Perdona ahí donde usted está. Esas frases que le van surgiendo, esas imágenes que le vienen a la mente, esas emociones. Preséntela al Señor y dígale: Señor, te entrego esta herida y perdono, así como tú me has perdonado a mí. No tengo ganas, pero lo hago igual, porque te amo. Quiero arrancar, pero lo hago igual, porque sé que me va a liberar a mí. Por nosotros nos rodean
vivo para adorar. Rescatas al perdido, Salvador de nuestro ser. Nada puede derrotarte, la victoria tuya es. Él es Cristo, el Mesías, esperanza al mundo hoy. Por tu gracia vivo para adorar. Y toda fortaleza, pues Cristo eres tú, el que venció, el que venció. Toda potestad caerá y toda fortaleza, pues Cristo eres tú, el que venció, el que venció. Toda potestad caerá y toda fortaleza, pues Cristo eres tú, el que venció, el que venció. Toda potestad caerá y toda fortaleza, pues Cristo eres tú, el que venció, el que venció. En la cruz diste tu vida y todo consumado es, mas la tumba no retuvo al gran victorioso Rey. Victorioso Eres vencedor, aleluya.
eres tú, el que